Hola, soy Juan Carlos Narváez Gutiérrez, soy investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Soy miembro del SUDIMER, que es el Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migraciones, Exilios y Repatriación, también de la UNAM. Y soy fundador de IMALAB Social, es un laboratorio de investigación aplicada donde hemos realizado múltiples trabajos sobre la agenda pública asociada a temas de niñez, juventud y migraciones internacionales. La historia de la migración centroamericana por México data hoy de más de 40 años. Hablamos de una primera migración masiva, un éxodo masivo en 1980 más o menos, que tiene que ver con los procesos de los conflictos armados en El Salvador, en Guatemala, básicamente, y digamos como que ahí es cuando se inaugura el primer gran flujo de migración irregular que pasa por México hacia Estados Unidos. Sin embargo, es muy importante mencionar aquí que esta migración o este flujo migratorio está invisibilizado en la historia. Lo digo porque, a diferencia de lo que vimos quizá a partir de entrado del siglo XXI, que es la imagen de la bestia o el tren llamado la bestia, con migrantes arriba del tren viajando de El Salvador, Guatemala, pasando por Chiapas hacia Veracruz, el Estado de México, hacia el norte del país para cruzar a Estados Unidos. En los registros de los 80 no tenemos, digamos, como que esas imágenes, porque la migración era distinta, porque los procesos y las estrategias de movilidad de las personas eran otros, la política migratoria era otra, el Instituto de Migración, de hecho, como lo conocemos hoy, inicia realmente actividades hasta 1993, entonces digamos como que no teníamos a los agentes migratorios como los tenemos a lo largo de todo el país. Entonces digamos, regresando, la primera etapa, en los 80, es la gran etapa, después se suceden otra serie de movimientos, un poco baja un poco la migración, sube a lo largo del tiempo. Sin embargo, en 2000, entrado el siglo XXI, en 2000, es cuando podemos decir que entramos a la etapa contemporánea o a lo que podemos comprender, entender, identificar como la migración de tránsito o los migrantes. Es decir, cuando a las personas les preguntas, ¿conoces algún migrante? Dicen, no conozco ningún migrante, pero mi hijo vive en Estados Unidos, se fue de mojado. No, pasa esto que no identifican que sus hijos, que pueden ser de Tlaxcala, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guanajuato, de San Luis Potosí, también son migrantes, es decir, también pasaron por un proceso de emigración y probablemente de un proceso de emigración irregular. Ese es un primer problema que hemos identificado en el trabajo, que no hay una empatía o como que no hay un check. Es decir, en México, quienes trabajan, quienes se acercan al fenómeno migratorio, parece que disocian la realidad histórica del país con la realidad histórica o de lo que sucede con los vecinos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Es decir, parece que cuando pensamos en migrantes, y de alguna manera pensamos inmediatamente que es el hondureño, el guatemalteco, el salvadoreño, que se monta al tren, que pasa por México de manera irregular y que quiere llegar a Estados Unidos. No hay como una empatía o un check de que México es un país de emigración histórico, que tenemos muchos años, que la población mexicana de todos los estados y de muchísimas de las comunidades han migrado a Estados Unidos. Entonces, digamos, es como un primer gran panorama. Ahora, del 2005 hacia acá hay otra serie de etapas muy importantes que han estado marcadas también por lo que sucede en México, pero también lo que sucede en la región de Norteamérica y de Centroamérica. Por ejemplo, las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, el ataque de las Torres Gemelas, el primer paradigma que cambia toda la historia de la migración y de la inmigración irregular en la región. Después tenemos los fenómenos climáticos, ¿no? Es decir,
lo que ocurre lo que ocurrió en Centroamérica con los huracanes en 2005. Tenemos la crisis económica en Estados Unidos, que también condiciona lo que pasa con el tema migratorio, tanto en México como en Centroamérica. Tenemos el crimen organizado, es decir, otro actor y otro agente que además que va condicionando lo que sucede con los flujos migratorios y que va imponiendo ciertas, lo voy a decir como ciertas reglas en el camino, reglas, obstáculos, derechos de piso para que las personas que van de manera irregular logren llegar a su meta, que es por lo menos llegar a alguna de las fronteras, a Tijuana, Ciudad Juárez, al desierto de Altar y poder cruzar a Estados Unidos. En 2010, por ejemplo, hablando de este tema del crimen organizado, se suma el fenómeno de la guerra contra el narco, ¿no? Como que ahí llega un punto muy alto y creo que todos tenemos en la memoria el tema de los 72 migrantes muertos en San Fernando en 2010. Y después un gran momento también que marca otra dimensión del fenómeno migratorio que no habíamos visto. Es decir, de lo que hablamos hacia atrás, hablamos de migración centroamericana o mexicana, pero que está conformada básicamente por hombres adultos o jóvenes adultos, cada vez por más mujeres, ¿no? Pero mujeres migrando solas o acompañando a algún miembro de la familia, puede ser el esposo, puede ser el hermano. Pero en 2014 lo que vemos algo inusitado y incluso se le llamó la crisis de los menores migrantes. En 2014 Estados Unidos levanta como una bandera de emergencia, dice porque tenían digamos como que se les saturó el sistema de asilo y refugio porque muchos niñas, niños y todavía jóvenes estaban llegando hasta la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, con el propósito de entregarse a las autoridades estadounidenses y solicitar la figura del asilo y el refugio y con esto poder entrar al país de una manera, digamos, un poco regular, ¿no? Tratar de no entrar como a lo mejor sus padres, sus hermanos, que entraron vía irregular y que permanecen en Estados Unidos de manera irregular, sino utilizaron esta vía para regularizar su situación migratoria. Ese es como un gran punto en el que, si queremos hablar del tema de niñas y adolescentes, sería como el gran punto de partida. Y, o sea, no negando que hay una historia detrás de la migración centroamericana y que parte de estos niños traen en sus hombros esa historia y también ese aprendizaje de cómo se migra o del migrar, pero es muy importante hacer énfasis en que en 2014 se visibiliza el fenómeno de las niñas, de los niños, de los adolescentes migrando y en muchas ocasiones migrando solos, ¿no? O como se les dice, son migrantes menores no acompañados. Ese es, digamos, como que el punto de partida para poder entender lo que hoy, 2020, estamos viendo con los grandes flujos de personas, que 2018 nos lo dejó ver con las caravanas, 2019 lo pudimos ver un poco con una magnitud menor en términos del flujo de personas, y 2020 lo estamos viviendo, estamos viendo todavía como los resabios de esta migración y de estos problemas, y lo vemos incluso con otro tipo de indicadores que les puedo contar más al ratito sobre esto.